El duelo perinatal es uno de los más profundos, invisibles y muchas veces incomprendido. Yo diría que la mayoría de las veces no es completamente comprendido. Comprender quiere decir esto. Tengo aquí un vasito. Mis manos van a comprender al vaso, ¿sí? Comprender es tomar, arropar por completo, ¿sí? El vaso. Eso es comprender, es decir, darle la vuelta, ¿no? Entonces, ay, perdón, vamos a quitar aquí el sonidito. Sí, entonces es muchas veces por eso no es comprendido el duelo, es decir, no es abarcado de manera que pues las mamás, las madres, los padres, los papás, porque aquí también los papás tienen un gran papel y muchas veces es tan invisible ese duelo, los papás a veces no lo alcanzan ni siquiera a vivenciar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas pues volteamos a ver o apoyar, o él mismo se vacía en apoyar a su pareja, a la mamá, y él queda como pues bueno, esperando, ¿no? Cuando hay tiempo, muchas veces ellos ni siquiera lo hablan, o ahí por ahí de repente lo platican con algún amigo en mucha confianza, pero no es algo que verbalicen y a lo que le pongan emociones. Entonces, pues también para los papás, para los padres, pues hay una pérdida. ¿Qué es el duelo perinatal? Se refiere a la pérdida de un bebé cuando está en el embarazo, en la pancita de mamá, o bien en el parto y que dura o después algunos días de que nace. ¿Por qué duele tanto? Porque no solo se pierde a un bebé, ¿sí? Porque se pierde el futuro, se pierden los planes, se pierde esa ilusión. ¿Por qué duele tanto? Porque nadie o muy poca gente, yo diría que nadie, ¿verdad? Se imagina que vaya a suceder algo. A veces cuando nos dicen que hay alguna situación en el embarazo con el bebé, que viene una situación delicada, podríamos tal vez imaginar un poco, pero en realidad nadie hace su maleta, lleva sus cositas, esperando, ¿no?, que algo salga mal, ¿no? Y realmente no es algo que no sea común, es algo que sucede. Eh, Tiene que suceder. La vida es un milagro para que todo salga, digamos, como esperamos. Debe de ser un montón de situaciones a nivel biológico tienen que suceder y muchas veces pues no es así. Y la verdad es que muchas veces no es así, solo que individualizamos nuestro duelo y es parte de que sentimos que solo a nosotros nos está sucediendo esto. Por eso es muy importante darnos cuenta y pedir apoyo, verbalizarlo y sobre todo con otras personas, otras mujeres. Esto ayuda mucho. Otros padres de familia que hayan estado en esa pérdida, platicarlo ayuda mucho. Es uno de los recursos que pueden usarse, ¿no? Y bueno, los sueños, los nombres, los planes, eh, es bien complicado platicar de este duelo y no estamos preparados ni siquiera como familia, ni siquiera como amistades, ni siquiera como pareja a dar esta contención, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un duelo, como les platicaba, y por eso de ahí la importancia de tener este tema aquí en el Facebook, es de que no es visto. Es un duelo común, digámoslo así, no normal, pero es común, pasa, sucede y no es visto y nos la llevamos así. Y es uno de los duelos más profundos que nos marcan la vida y nos la convierten de alguna manera en... Lo hacemos un tema de vida que no visualizamos, ¿sí? Es decir, hay muchas maneras de asumir que sí sucedió. Lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir viendo con el tiempo. Tal vez un día nos demos cuenta cuán profundo y cuán significativo fue esa pérdida de ese hijo, porque es la pérdida de un hijo, ¿sí? Y no es reconocido como tal. Las características del duelo perinatal o el duelo por la pérdida de un bebé, pues tiene características eh, que son, híjole, a veces la sociedad o la familia, los amigos nos quiere
nos quiere consolar y eso siempre hay que platicarlo. No, a veces decimos frases que no ayudan, ¿sí? Queriendo ayudar, decimos frases que no apoyan y que lejos de construir, derrumban. Que sería, por ejemplo, estaba muy pequeño, puedes tener otro. Ay, pero si estaba muy chiquito, puedes tener otro. Mejor ahora que pasó esto que después, ¿no? Es decir, todas esas frases hechas hacen que invalides tu dolor y que te sientas sola, que te sientas incomprendido o incomprendida. Hay una mezcla de intenciones, de emociones intensas, son intensas, como tristeza profunda. Hay mamás, porque ya son mamás, hay mamás que me comentan que sienten una tristeza como de, dicen, es que yo siento que me voy a morir, Paula, de tristeza, de esa tristeza, y no alcanzo a ver cómo los demás no pueden entender esto. Así sucede y por eso es muy importante hablar de este duelo. También viene una emoción intensa de culpa, ¿sí? Las emociones, los sentimientos. Un sentimiento es una emoción que perpetuamos por el pensamiento. Esto quiere decir, la vamos haciendo constante y constante y consistente cada que nosotros tenemos un pensamiento donde nos culpamos o donde pensamos que podíamos tener el control, pues ahí llega la culpa y se hace, esa emoción se hace un sentimiento, ¿no? Lo que puede llevar pues a un estado de ánimo, que quiere decir pues hasta se puede convertir, si no es bien transitado el duelo, se puede convertir en pues una depresión no reactiva, sino una depresión pues que ya sea el estado de ánimo general o sea ya un trastorno, ¿verdad? Entonces es muy importante darnos cuenta de qué nos pasa y cómo, qué hacemos con lo que nos pasa. También me platican, me refieren las mamás que sienten un vacío como que algo les falta, como si algo les faltara. También les da mucho miedo los futuros embarazos o bien si perdieron la posibilidad de ser mamás porque algo salió mal en el duelo, en el embarazo o en el parto. Muchas mamás hasta peligra su vida de ellas o peligra la vida del bebé y entonces los médicos tienen que tomar decisiones y a veces es de muchas mamás se quedan sin la posibilidad de tener más hijos. A unas les da mucho miedo el volver a intentarlo, ¿no? Pero a otras viven ese post-duelo, digámoslo así, o ese duelo engarzado de también perder no solo a su bebé, sino la posibilidad futura de tener más familia. ¿Sí? Y ahí se van o se pueden ir complicando estos duelos, estas pérdidas que lo vuelvo a decir tan profundas, tan significativas, porque la pérdida no, el valor que le demos a la pérdida no tiene mucho que ver con el tiempo que haya sido durado la relación o el vínculo o cuánto tiempo nos conocimos. Tiene mucho que ver la intensidad del duelo, la intensidad de la pérdida con el vínculo, el significado, el vínculo, la energía, la interpretación que le dimos a ese vínculo, a esa relación, haya durado 100 años, haya durado unos días o haya durado unas horas, ¿no? O unos meses. Entonces es muy importante no medir el impacto del duelo a partir de cuánto tiempo estuvo con nosotros, sino más bien de qué significaba para mí esa relación, ese ser querido, ese bebé que yo perdí. Y si hacemos una carta o hacemos un inventario, porque así le decimos de repente, un inventario, es decir, ¿qué perdí? Ahí es donde duele y duele mucho, ¿sí? Es cuando hacemos un inventario de la pérdida o una dimensión de la pérdida, es dimensionar la pérdida, dimensionar lo que perdimos, qué se nos fue. También hay una parte muy dolorosa donde es darnos cuenta de todo lo que perdimos, de todo lo que ya no va a ser,
Pero también es el momento de abrir nuestros ojos a la realidad, abrir nuestro corazón, porque cuando estamos en dolor estamos hechos bolita, ¿no? Como cuando te dan un golpe, lo primero que hacemos es, cuando hay dolor, es hacernos así, ¿no? Y así estamos cuando hay dolor emocional. Entonces, lo primero es abrirnos ¿a qué? A nuevas posibilidades, a nuevas formas de ver las cosas. Sin duda, cuando estamos en dolor agudo, en dolor profundo, esto se nos complica, esto muchas veces no va a poder ser hasta que el dolor baje un poquito y entonces podamos ser capaces de recibir información. El cuerpo también vive el duelo, el cuerpo también puede seguir teniendo cambios hormonales, cambios fisiológicos, baja la leche materna, hay señales físicas de la maternidad, pero sin el bebé, es decir, constantemente se le está recordando nuestro cuerpo o el cuerpo de la mamá, está recordando eso, nos recuerda que el bebé ya no está, ¿sí? ¿Por qué? Porque siguen esas alarmas fisiológicas o sigue, como decía yo, pues bajando la lechita, sigue habiendo cambios hormonales y pues todavía ahí tenemos la sensación, pero sabemos que ya no está. Y es un choque de realidades, es un choque de corazón por lo que pasan las mamás. Aparte, considero yo, llevo varios acompañamientos, varias usuarias y también papás que han pasado aquí conmigo y me dicen que es demasiado rápido. Sí, muchas veces la pérdida en algunos casos es muy rápida, o sea, no te dan ni chance, por lo mismo que es un tema de salud. Muchas veces los médicos toman la decisión y no hay momento de siquiera digerirlo o estar así como pensar, ¿sí? No hay momento de pensar. Entonces muchas veces puede haber ese estupor, ese estar en las nubes, ese estar fuera de la realidad y es muy válido. ¿Por qué? Porque la persona está tratando de integrar y de adaptarse a la pérdida. ¿Mediante qué? Mediante sus mecanismos de afrontamiento, los cuales, como sea que sean, pues son válidos. Puede vivirse en silencio el duelo por la pérdida de un bebé, puede vivirse en silencio, sí. De hecho, pasa mucho. ¿Por qué? Porque no hay quien escuche. Muchas parejas, de hecho, no hablan del tema. Muchas parejas, de hecho, se deshacen o se desintegran por la pérdida de un bebé, de un hijo, y no alcanzan a poder compartir o poder hacer equipo. No sé cuál sería la palabra, yo creo, correcta. Hay que cuidar mucho las palabras. Trato de hacerlo, nada más que si de repente, no sé, de repente cómo nombrarlo, porque son emociones y situaciones tan delicadas, tan dolorosas, tan particulares, tan individuales de cada quien. Y las personas que están en duelo, los papás que están en duelo, están en carne viva, como cuando nos quemamos la piel y de repente nos tocamos, ¿sí? Y está así que normalmente aguantamos cualquier cosa cuando hay piel, pero cuando tenemos la carnita viva es una brisa, un golpe, nos hace pegar gritos de dolor. Y entonces así los papás están sobreviviendo y están tratando de digerir y muchas veces podemos decir una palabra, podemos hacer un gesto, una mueca, algo, ¿sí? Hasta un silencio comunica. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes si vamos a acompañar o estamos pasando por esta situación. Tenemos a alguien en casa, alguna hermana, algún hermano que está pasando por esto. Hay que tener bien claro que ellos están tratando de adaptarse a la pérdida, que es un duelo complicado, que se puede complicar y que tenemos que ser muy, muy cuidadosos cuando usemos palabras o cuando demos nuestra opinión, porque la persona está en carnita viva de dolor.
De hecho, hay muchas parejas en las que se genera distancia, no lo platican y entonces muchas veces el papá guarda silencio, trata de no preguntar y la mamá de repente dice, bueno, es que a este señor no le importa o no le importó o no siente o no sabe lo que yo siento, cuando en realidad muchas veces es una mala comunicación o una interpretación errónea, o sea, no está sucediendo eso. Cada quien, y eso lo digo en el duelo familiar, cada quien lleva el duelo como puede llevarlo, ¿sí? O sea, no está haciendo la persona lo mejor que puede con ese duelo, como lo esté haciendo, está sacando sus mejores herramientas, está haciendo lo que él cree que es mejor, pero muchas veces desde nuestra experiencia, desde nuestro visor, desde nuestra mirada, vemos moros con tranchete o vemos cosas que no son desde el filtro de nuestras heridas que ya tenemos en la vida, ¿sí? Bueno, algo importante de la tanatología es ver que el vínculo sí existió. Hay que darle realidad a esto que sucedió. Muchas personas no lo hablan, no hablan de su duelo, no hablan de su pérdida, o no quieren hablarlo, ni siquiera que quieren recibir el pésame, o no es un tema que quieran hablar. ¿Por qué? Porque sienten que si lo hablan es si, como si fuera cierto, como que se hiciera realidad la pérdida. ¿Sí? Entonces, muchas veces es por eso que los dolientes no quieren hablar, no quieren tocar el tema. Y entonces los familiares, los amigos, interpretamos que no es bueno, que es malo tocar el tema y de repente se empieza a hacer ahí un teléfono descompuesto, ¿sí? De que pensamos que la mamá no quiere hablar de eso porque le duele mucho, porque siente, o sea, empezamos a hacernos toda una historia y lo más factible es estar cerca, es escuchar, no juzgar y darle sus espacios. Si ella quiere hablar, yo escucho. Si no quiere hablar, si lo evita el tema, bueno, también darle su espacio. Nosotros acompañamos. Si nosotros no vamos jalando a la persona, si somos alguien que va a apoyar, el tanatólogo acompaña, el familiar acompaña, la pareja acompaña, se acompaña. Entonces, acompañar a alguien no es llevarlo hacia un lugar, ese lugar que yo quiero, ¿no? Es acompañarlo por el camino donde él va pasando. Es diferente un acompañamiento a otro tipo de terapias, ¿no? Y bueno, los riesgos de no ser acompañado, ¿no? Los riesgos de dejar un duelo así como que sin apoyo. Puede haber depresión profunda, no de inmediato, pero sí con el tiempo. Puede ser también de inmediato. Puede también haber el riesgo de que se desarrolle una ansiedad persistente. Muchas personas, por ejemplo, hay mujeres que en la menopausia empiezan a desarrollar o empezamos a desarrollar ansiedad. Y cuando vamos a psicoterapia o a terapia, ya bien recetadas, ya con fármacos. Entonces, en la terapia, en el acompañamiento psicológico que el psiquiatra te da o te receta que vayas con un psicólogo, en ese acompañamiento salen pérdidas que pasaron muy rápido, pasaron aparentemente desapercibidas y resulta ser que cuando ya en la mediana edad salen y resulta ser que no lo habías trabajado y que fue algo que siempre estuviste ahí cargando como algo pendiente, que no le diste un cierre y pues después se desarrolla ansiedad persistente. También queda miedo, ¿sí? La emoción que más acompaña o que más se ve en un duelo por pérdida de un bebé es miedo. Vives con miedo a seguir tu vida, a hacer las cosas que antes hacías, te da mucho miedo. Y esa es una parte que hay que empezar a trabajar, la parte del miedo. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda en este proceso? ¿Qué nos ayuda a hacer? Hace poco di una plática y en esta plática lo dije y lo voy a volver a decir.
En el duelo decimos, es que el tiempo lo cura todo. Y la verdad es que lo que haces en ese tiempo, es una verdad a medias, lo que haces en ese tiempo es lo que te puede llevar a curarte, ¿sí? No todos necesitan un tanatólogo, no todos tienen duelos complicados, no todos les falta ese recurso o esa herramienta, ¿sí? Pero es muy importante y muy delicado darnos cuenta, tener información. Tener información es poder, ¿sí? Y tener información nos puede llevar a duelos mejor transitados, a duelos mejor transitados y a duelos transformados, ¿sí? A duelos aceptados y a duelos transformados y no a duelos enfermos. Las personas que de repente están como de malas todo el tiempo, siempre se están quejando, no siempre, bueno, la mayoría del tiempo se queja, son personas que se quejan, son personas que todo lo ven negativo, son personas que no han transitado duelos, pero las personas enfermas muchas veces, que se enferman de todo, ¿verdad? Que todo les duele, eh, hay por ahí un duelo que no se ha sanado. Entonces, ¿qué ayuda en este tema del duelo por la pérdida de un bebé? Nombrar la pérdida, ponerle nombre, hablar del bebé con el hermanito. Muchas veces hasta no platicamos con el hermanito, le ocultamos a veces a la familia que estamos embarazados. ¿Por qué? Porque tenemos ese miedo a que no salgan las cosas como queremos, y entonces desde ahí vamos, desde el miedo se nos enseña, y eso se nos enseña como sociedad. Entonces ¿qué pasa entonces si no tenemos el bebé, si algo le sucede, si no salen las cosas como esperábamos? Entonces sentimos culpa y sentimos como que hicimos algo mal, como que hicimos algo malo, como que en algo se nos se nos descuidamos, se nos fueron las cabras al monte y no supimos qué es lo que pasó. Cuando en realidad la mayoría de las pérdidas pues son por parte biológica, ¿sí? Son temas de biología, de reproducción, temas de genéticos, temas de ADN, temas que están fuera de nuestro control, muchas veces como padres de familia. Entonces, sí hay que saber un poquito de todo eso. No soy experta, no soy experta en eso. Y saben que hay también, buscando información, pues me doy cuenta, no lo sabía, hay muchos tipos de psicólogas especialistas, pero encontré psicólogas perinatales, ¿sí? Entonces se me hizo fabuloso que haya una especialidad que pueda acompañar a psicología perinatal, se llama. Entonces hay muchas herramientas, busquen, lean, hay muchos podcasts, escuchar a otras mujeres, estuve escuchando podcasts, escuchar a otras mujeres con la misma experiencia, te hace sentir mejor. Busca un grupo de apoyo. Si no sientes que tu familia sea como que un lugar donde puedas externar, ¿sí? Aunque ya haya pasado mucho tiempo, muchos meses, muchos años, y tú sientes que todavía tienes un tema con eso, que todavía duele demasiado, que todavía vives con mucho miedo, que todavía te da cierto recelo, cierto coraje, cierto resentimiento con ver a otras mamás con sus bebés. O sea, eso es una etapa natural, pero debe de ir con el tiempo, y con lo que hagas en ese tiempo, insisto, debe de ir sintiéndose menos, ¿sí? Debe de ir siendo más gestionado, ¿sí? No se puede disparar así la emoción. Ahí es donde nos damos cuenta que todavía hay algo que nos duele, y esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de lo que hagamos en ese tiempo. Hay que ser muy, muy claros en esa parte. Validar el dolor sin minimizarlo también, validar el dolor sin minimizarlo. Llevo aquí media hora hablando de lo mismo, ¿sí? De que duele, sí duele, va a doler mucho, vas a poder, sí vas a poder, pero te va a doler, ¿sí? Crear rituales también, crear rituales, cartas de despedida, despedidas simbólicas, recuerdos. Se pueden hacer varios rituales
Ojalá podamos hablar más adelante de estos rituales para despedir un bebé. Entonces están hermosos, o para despedir un ser amado. En eso estoy haciendo mi tarea también, y ya les estaré compartiendo también. Y acompañamiento terapéutico, sí, y les decía, con un grupo de apoyo, con algún psicólogo perinatal, con algún psicólogo, psicóloga clínica, con algún psicólogo de parejas, porque qué bueno sería que lo acompañáramos en pareja, sería muy bonito, porque los hombres también lloran, los hombres también sufren, los señores también eh, se derrumban y se derrumban cuando han tenido esa experiencia de tener un ser tan pequeñito en sus brazos. Sienten los hombres, sienten los papás responsabilidad también por ese bebé que ellos creen que debieron de haber cuidado y no pudieron cuidarlo como ellos hubieran querido. He escuchado cosas tan tiernas y tan dolorosas de los papás, ¿sí? No solo de las mamás, así que a los papás también les duele. Me empatizo y todo mi respeto y todo mi cariño a los papás que han perdido un bebé, ¿sí? Entonces hay que validarles y hay que darles ese apoyo, ¿no? Ese hombro, ese espaldarazo, digamos, porque también lo sienten, también lo sufren y peor, muchas veces no pueden externarlo, no pueden darse ese permiso. Entonces, qué mejor que sea con la pareja. Cuando has tenido, hay un duelo también muy interesante que es el duelo por infertilidad. Cuando tú quieres tener un hijo y va para el duelo por pérdida de un bebé y para el duelo por infertilidad, cuando tú quieres tener un hijo es porque tienes, bueno, pues en teoría, ¿sí? Es porque tienes mucho amor para dar. Entonces muchas veces decimos, ¿qué voy a hacer con este amor que me quedó aquí? ¿Qué voy a hacer con este amor que yo quería dar? Pues lo puedes sublimar, lo puedes hacer que dé frutos ese amor, lo puedes dar en diferentes formas de vida, en diferentes actividades, y lo que tienes es mucho amor para dar. Cuando uno quiere tener un hijo, cuando uno quiere tener un bebé con su pareja o individualmente, creo que lo que queremos dar es mucho amor. Y si queremos dar ese amor y no se nos da por alguna circunstancia ese bebé, ese ser tan amado, ese angelito, como les decimos, tenemos que hacer algo con ese amor, porque el amor tiene que salir, ¿sí? El amor tiene que salir, tiene que expresarse por algún lugar, en alguna actividad. Podemos darlo conscientemente a nuestros familiares, conscientemente a nosotras en un cuidado. Lo podemos dar pláticas, generar un grupo de apoyo, generar escucha, asesorar. Podemos, a través de la docencia, podemos también maternar, como no, las maestras también son como mamás. Hay muchas formas. Si tú lo que querías era dar amor, y te quedaste con ese amor tienes que encontrar la forma de que salga, encontrar la forma de que se exprese, porque es un amor que se tiene que expresar. Hay personas que adoptan niños, que adoptan pues, obviamente bebés, o que adoptan un cachorrito o una mascota de compañía, es decir, porque ese amor tiene que salir, ¿sí? Pero llevamos obviamente un proceso. Ya hablamos de los riesgos de que no se acompaña, un duelo no acompañado. Estoy viendo aquí si se escucha. Sí, sí se escucha. Y pues bueno, vamos a empezar a hacer el cierre porque hay algunas preguntas, unas preguntitas del duelo perinatal. Pero una, por ejemplo, es de... aquí está, la estaba buscando. Ayudar, aquí está. ¿Cuánto dura el duelo de un bebé? O el duelo por una pérdida. Va a durar lo que tenga que durar, pero la intensidad y el sufrimiento es lo que puedes acompañar, es lo que puedes ahorrarte, digámoslo así, cuando tienes información, cuando
te abres a nuevas posibilidades, cuando te dejas acompañar, cuando te dejas querer, ¿sí? Cuando te dejas de juzgar, cuando te ves y te aceptas como una ser humana o como un ser humano limitado, porque muchas veces queremos controlar. eh, la pérdida muchas veces no nos gusta, yo digo en todos los casos, no nos gusta a nadie perder, más algo valioso. ¿Por qué? Porque nos muestra que tenemos muy poco control respecto a los hechos de la vida. Una pérdida así no tiene ninguna razón de ser, ningún sentido, siempre lo hemos dicho, es la vida, siendo la vida, somos parte, es parte del boleto que compramos de ida y vuelta, y cuando llegamos aquí es parte de vivir esas experiencias, pero entonces también es bueno que tengamos esa claridad, ¿sí? Y no vengamos con esa idea de que nacimos para ser felices o de que todo tiene que tener un sentido, un porqué. Esa frase de todo pasa por algo, si de repente es usada indiscriminadamente, cuando muchas cosas no tienen un sentido de qué pasar o por qué tuvieron que pasar. Y nos preguntamos por qué, y muchas veces la respuesta es, pues no sé, no hay una respuesta, pero nos toca a nosotros como seres humanos espirituales, inteligentes y acercados a alguna especie o una forma de divinidad, nos toca buscarle o resignificar eso que pasó. Saludos, Evelyn. Hola, ahorita el chat está muy tranquilo. Me llegaron aquí 2 preguntas y son las que estoy contestando. ¿Cómo estás? Felices vacaciones a todos. Ahí luego me dicen, ay, te vi, pero andaba en el río, te vi, pero andaba en la feria. Ahorita todos andan en la feria. Pero luego pueden pasar y le dan un vistazo porque está muy bueno el tema de cómo acompañar y no minimizar. Ahora en los hospitales también hay lugares en donde ya se están adecuando protocolos, se está formando a los profesionales para que ayuden y que validen en los momentos más difíciles, que es en el hospital o en la pérdida, ¿no? Cuando sucede la pérdida del bebé. Y pues hay muchos temas, hay muchas preguntas que me llegan de repente o que aquí mismo en consulta vienen. Y cuidado con los duelos que se engarzan, con un duelo tras otro, con un duelo no sanado, porque luego se complica un poquito más. Así que pues el duelo por pérdida de un bebé es un duelo que se nos puede complicar porque es un duelo invisible. Busca apoyo con tu pareja, busca grupos de apoyo, busca terapia, busca lecturas, busca podcasts, busca películas, háblalo, platica con más mujeres o con más familias que han pasado por esto. Hay que normalizar que esto es parte de la vida, es parte del boleto que compramos para venir aquí, ¿no? A este mundo. Y es la vida siendo la vida, nos toca a nosotros darle un sentido a todo lo que nos pasa, porque eso de que todo pasa por algo nos deja con muchas preguntas. Así que nosotros tenemos que darle y buscarle un significado y resignificar nuestra historia. Y lo más bonito, pensar y aceptar que así suceden las cosas, que sí sucedieron las cosas y que si nos está doliendo y que si nos importó es porque realmente tuvo un valor y sí fue. Hay que nombrarlo y hay que dejar de vivir o darnos cuenta que vivimos con miedo y dejar de vivir sin miedo, porque ese es el que luego, la emoción, una de las emociones más que más nos ayudan, pero también es una de las emociones que más nos pueden llevar a lugares que no nos gustan. Y qué bonito que se conectaron, que estuvieron aquí un ratito. Nos vemos, yo creo, el próximo martes. Cada martes estoy queriendo hacer el en vivo sin falta,
porque me dijeron, Paula, ¿por qué los haces? ¿Te quieres hacer famosa? No, en realidad no me quiero hacer famosa. Yo creo que si quisiera hacerme famosa, estaría haciendo otras cosas, ¿no? Me hubiera dedicado a la artisteada. Pero realmente lo que quiero hacer es que se conozca la tanatología, se conozca que no se tiene por qué sufrir tanto, ¿sí? O tan sin sentido, ¿no? Que se conozcan y que sepan las personas a través de las redes, de los medios, que hay herramientas y que hay una forma, y no solo la tanatología, hay muchas, pero que se conozcan lo que hay y que podemos tener acceso, aunque no tengamos acceso para una terapia individual, pues hay algo que se llama psicoeducación, hay mucho material, muchos libros, psicoeducación y compartir nuestra experiencia. Y sobre todo, querernos mucho, apapacharnos mucho. Siempre lo voy a decir. Así que nos vemos el próximo martes y que tengan un fin de semana. Este es martes santo, una semana santa, que tengan una semana santa muy tranquila y muy bendecida. Todos, bonitas vacaciones. Bye.